Políticos. Se lo vamos a preguntar a Luis Rodrigo de Castro, que es experto en relaciones internacionales en el CEU. Bueno, Luis, muy buenas, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar quería comenzar con esa pregunta que ya he avanzado, que es ¿qué es lo que sería peor para la economía de Estados Unidos? ¿Que ganen los demócratas o que ganen los republicanos? Bueno, aquí realmente, ¿qué es peor? ¿Que ganen unos o que ganen otros? Realmente lo que tendríamos que preguntarnos es si qué es peor, que un presidente pueda poner en marcha o continuar implementando las políticas que tiene en agenda o una situación de bloqueo. Obviamente, al final, una victoria republicana, pero que permita seguir al país funcionando y no lleve a ese extremo que mencionabais hace unos minutos que se vivió en 2011. Bueno, al final una victoria republicana no tiene por qué ser paralizante, ni una victoria demócrata tiene que ser lo contrario. Precisamente sobre eso, sobre lo que citabas de Morgan Stanley, de lo que ocurrió en 2011, quería preguntarte, porque hemos repasado un informe del banco que advertía que si ganan los republicanos, pues podríamos enfrentarnos a una situación de bloqueo que nos suena mucho del año 2010. Cuando estaba Barack Obama en la Casa Blanca y ganaron los republicanos en las elecciones midterm. Eso acabó con riesgo de impago de la deuda en Estados Unidos, el S&P 500 que se desplomó un 20% y también acabó con una ley que se introdujo en el año 2011, que es la Ley de Control Presupuestario. Y bueno, pues según hemos podido leer hoy, es una ley que introdujo también políticas fiscales contractivas y eso pues no casaba mucho con una economía que estaba en plena recesión en esa época, ¿no? Después de que arrancara la crisis financiera. Quería preguntarte exactamente en qué consistía esta ley, si la conoces, y por qué hay miedo de que pueda producirse una situación similar. ¿Podría volver a aplicarse esas políticas más contractivas en un momento donde de nuevo pues estamos abocados a una recesión? Bueno, realmente aquí yo creo que es importante aclarar esta situación que se vivió durante los últimos años del mandato Obama no fue exclusivamente o no fue una consecuencia de una victoria republicana, fue parte, y yo creo que es la clave, ¿no?, de un mal entendimiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, es decir, entre la Presidencia, la Administración Federal, el Gobierno Federal y las cámaras, en este caso la Cámara de Representantes, el Senado, con una mayoría republicana. Es decir, fue un fracaso, entre comillas, del diálogo en una época, como bien decías, en la que la situación económica era bastante complicada, no solo en Estados Unidos, también a nivel mundial. Al final, todo lo que, o el origen un poco de todo ello, que luego dio lugar a esta ley, a la Budget Control Act de hace unos 10 años, bueno, pues lo que subsistía o lo que subyacía a todo ello era una imposibilidad de superar el techo de gasto, el techo de deuda. Al final es el legislativo, es el Congreso quien adopta el presupuesto y el Departamento del Tesoro no puede emitir más deuda ni bueno, pues contraer deuda de la que le marca el Congreso, con lo cual en un momento de dificultad en la que el Departamento del Tesoro sentía que tenía que hacer frente a necesidades, que implicaban una mayor emisión de deuda, pero que no podía precisamente porque no tenía la autorización del Congreso, un Congreso en el que estaba la mayoría republicana en ese sentido, pues bueno, el gobierno en la práctica se encontraba, como decimos en español, atado un poco de pies y manos. Al final, el diálogo fructíferó y bueno, pues entre los líderes del Congreso, el vicepresidente Biden, que en aquel momento era el número 2 del presidente Obama, bueno, pues el presidente Biden fue durante mucho tiempo senador, conocía muy bien y tenía muchos y muy buenos contactos con los líderes republicanos de la época, el senador Mitch McConnell. Al final el acuerdo fue posible y se pudo encontrar una solución a esa parálisis gubernamental. Recordemos que las posiciones eran encontradas, es decir, en una situación de crisis los republicanos estaban en contra de subir los impuestos, mientras que los demócratas no solo consideraban que era bueno y que se necesitaba una subida de impuestos, sino también un ajuste en el gasto. Al final, el acuerdo entre ambas posiciones se encontró, se llegó a una situación de compromiso y a partir de ahí, bueno, pues es lo que has comentado, la Budget Control Act, la ley de control presupuestario, es la que en una situación de dificultad económica, bueno, pues a lo mejor no dio la respuesta que el presidente Obama quería dar ante esa situación de crisis, pero en cualquier caso fue la respuesta
que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo acordaron como solución de consenso para hacer frente a este contexto de crisis. Luis, rápidamente, porque nos quedamos sin tiempo, quería profundizar un poco en esto último que has dicho, que al final pues el Tesoro tenía que hacer frente al pago de la deuda, no tenía suficiente dinero, quería emitir más deuda, pero como quien está en control un poco de todo esto de emitir deuda es el Congreso, como estaban los republicanos, pues hubo aquí un conflicto, al final se resolvió, pero hubo un conflicto desde luego y eso provocó pues que existiera ese riesgo de impago de la deuda de los Estados Unidos. ¿Podría pasar algo similar ahora, sobre todo teniendo en cuenta pues ese rumor, que todavía es un rumor, de que Donald Trump incluso podría volver? Porque al final ya sabemos que Trump es polémico, entonces si ganan los republicanos y encima tenemos a un líder de los republicanos que es bastante polémico, ¿podría crear todavía más conflicto en esto y Estados Unidos quizá, esto al final, bueno, pues son especulaciones, pero volver a una situación de riesgo de impago de deuda? Rápidamente, Luis, porque nos quedamos sin tiempo, porfa. Podría darse, sí, podría darse, pero habrá que ver en cualquier caso cuánto de holgada es la mayoría republicana que se obtiene en las cámaras, tal y como están mostrando las prospectivas, tener una mayoría republicana. Habrá que ver cuánto de holgada es esa mayoría republicana, porque muchos republicanos pueden romper esa disciplina de voto que en Estados Unidos no es tan rígida como en Europa y podrían, llegado el caso, votar con los demócratas. Es decir, no será igual una mayoría por 2 diputados que a lo mejor por 20. Bueno, pues nos vamos a quedar con eso. Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales en el CEU. Muchísimas gracias. A ti, hasta luego. Bueno, la bolsa está